Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Bitcoin y de cuál podría llegar a ser su siguiente movimiento. Y es que en estos días os había estado diciendo que todo el mercado criptográfico entre noviembre y diciembre iba a acabar reventando hacia la baja, iba a caer y probablemente podríamos entrar dentro de un bear market, pero que antes de ello Bitcoin iba a tener un cierto rebote. ¿Por qué veíamos este rebote? Pues bueno, porque se había quedado un gap abierto en los futuros del CME Group y teníamos que ir directamente a cerrarlo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido horas antes de esta apertura? Pues bueno, podéis ver por aquí en la gráfica, fijaros, vamos a ponerlo por aquí un poquito en grande para que lo veáis. Bitcoin había llegado a caer. Los futuros del CME Group se habían quedado en unos 4.000 y pico dólares y en cambio Bitcoin estaba alrededor de los 101.000, 102.000, a lo que os dije, oye, en el momento que abran los futuros, Bitcoin va a llegar a tener un gran pumpeo, porque siempre que se genera un gap, o casi siempre, el mercado intenta cerrarlo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo curioso de todo esto? Que en la noche del día de hoy el mercado ha conseguido pumpear muchísimo y ese gap de los futuros que teníamos abierto dentro de Bitcoin desde el rango de los 101.000 a 104.000, que os dije probablemente Bitcoin tenga que subir 3.000 dólares o así el lunes para intentar cerrarlo, ahora se ha convertido en un gap bajista. Hemos pasado de tener ese gap alcista a tenerlo bajista, lo que indica que anteriormente teníamos que subir para poder llegar a cerrar ese gap, pero es que ahora se ha generado por debajo del precio por este último repunte, lo que ahora nos indica que el mercado criptográfico va a estar cayendo mucho antes de lo que todos nos imaginábamos. Al final Bitcoin ha conseguido ir a liquidar la parte superior, que era lo más normal dentro de este gap, y ahora hay que ver dónde tiene su siguiente rango de resistencia, en este caso, para saber dónde va a rebotar y dónde va a volver hacia abajo. Y es que mucha gente, ya viendo dónde está el precio, están indicando de, oye, pues desde este mismo momento nos vamos a irnos hacia otro punto, vamos a ir a explotar y vamos a llegar hasta el rango de X. Y no, esto no tiene que ser así. E incluso el día de ayer ya os estuve avisando de lo siguiente. Vimos cómo se había abierto un short en Bitcoin de 170 millones de dólares, donde liquidaban en los 104.000. Y os dije, me parece bastante extraño que hayan hecho este movimiento, porque realmente lo que es, mira, vamos a ponerlo por aquí en ¿Sabes cómo pantalla. puedes ganar? El problema que teníamos era que simplemente Bitcoin, si tenía un gap, el gap iba a estar por encima de ese rango de precio, así que era bastante curioso que lógicamente no lo llegasen a liquidar en ningún momento. Luego al final, ¿qué es lo que ha llegado a pasar? Pues bueno, pues que esta cuenta al final ha sido liquidada, puesto que su precio de liquidación estaba en 104.240 y actualmente hemos subido muchísimo más. Yo ya os estuve indicando que si llegábamos a tener este pumpeo para cerrar los gaps, que probablemente hasta la marca de alrededor de unos 105.000, entre 105 y 107.000, podíamos llegar a tener algún tipo de rebote y probablemente lleguemos hasta la marca de los 107.000 dólares, que es este rango que tenemos en esta parte de atrás, en donde ya ha habido una fase de acumulación y rebote en varias ocasiones, y a partir de aquí volvamos a caer. Y ese, como os decía, se ha generado un gap ahora bajista. Siempre que se llegan a generar esta clase de gaps, el mercado cripto, lo que es Bitcoin y demás, tiende a ir a cerrarlos. Fijaros, aquí se nos generó hace un tiempo un gap, al cabo de los días, estamos en periodo de 4 horas, vimos cómo el mercado empezó a caer y lo cerró. Por aquí teníamos otro en donde el mercado subió y luego volvió a caer para cerrarlo, ¿no? En este caso, pues tenemos por aquí algunos que a lo mejor han tardado más, pero al final con el tiempo también se terminan cerrando. Estos se hacen de manera instantánea, en fin, que hay muchos gaps que en cuestión de un par de días como mucho se llegan a cerrar. ¿Y qué es lo que nos ha pasado a momento de ahora? Pues lo que os comentaba, que después de haber llegado a tener la posibilidad de tener un gap bajista, fijaros lo que se nos ha generado en este mismo punto. Es un gap bastante pequeño, si os fijáis, estamos hablando de que simplemente se nos cerró alrededor de los 104.000 dólares, es el mechazo, y el siguiente mechazo está en los 104.585, o sea, tenemos un gap de unos 200, 300 dólares, que es casi nada, fijaros, es un 0.3, pero bueno, esto es bastante interesante, porque por culpa de eso, lo que debería de ocurrir en los siguientes, siguientes horas y demás, sería que el mercado puede llegar a subir un poquito más, hasta lo que os he dicho, de los 107.000 o así, para intentar quedarse en la anterior fase de acumulación, y que a partir de ahí empecemos ya a corregir, haciendo que todo el mercado cripto hoy vuelva a estar en negativo, pese al gran pumpeo que hemos llegado a tener en las últimas horas, en donde Bitcoin, fijaros que ha subido un 4.5%, en donde XRP ha subido más de un 8 y pico por ciento, y esto básicamente es la falsa subida que estábamos teniendo, el rebote, el cual pues ya os estuve avisando el día de ayer que iba a ser para engañar a todo el mundo.
Por norma general, casi siempre que se viene un día negativo o una temporada, mejor dicho, negativa, primero empezamos teniendo altibajos, sensación alcista y demás, para que mucha más gente acabe apalancándose. Y esto al final, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha más gente se posiciona en longs desde estos puntos, colocando lo que sería la parte de liquidación alrededor de los $100.000 o un poco más por debajo, y de repente Bitcoin puede llegar a tener una caída, liquidar esta zona y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Sobre todo lo que nos asusta de Bitcoin, esto ya lo estoy diciendo en muchos vídeos, pero quiero que quede en mente, fijaros que ya estamos teniendo hasta divergencias bajistas ocultas, estamos casi en el punto de sobrecompra, o sea, a partir de aquí lo más probable es que demos la vuelta y empecemos a caer, o sea que nos queda muy poquito tiempo. Pero en fin, si nos vamos al gráfico de Bitcoin contra USDT y ponemos el gráfico en una semana, nos damos cuenta de lo siguiente. El MACD, perdonar, una semana no, he dicho una semana, era un mes, perdonar. El MACD está a punto de cruzarse. Fijaros en esto que estamos teniendo en este punto. La última vez que fuimos directos a cruzarnos y que nos quedó tan poco espacio, al final terminamos haciéndolo. En este momento podríamos tener algún rebote y que todo cambie, pero en principio, viendo las decisiones que hay en Estados Unidos, los conflictos que tenemos con China, la crisis bancaria que estamos llegando a tener y demás, esto posiblemente haga que el mercado cripto también pueda ir teniendo esta tendencia negativa. Así que en el momento que esto ocurra, pasará lo mismo que teóricamente pasó la anterior ocasión, en donde el mercado cayó más de un 70%. Si esto ocurre ahora, pues lógicamente Bitcoin va a caer en gran medida y el resto de altcoins van a ir detrás. Intuyo que Bitcoin no va a tener esa fuerte caída como la otra vez de un 70%, pero sí que desde donde se encuentra a momento de ahora podría llegar a caer a lo mejor un 30 o un 40% para volver a llegar a lo mejor a un rango de, bueno, yo creo que más o menos nos quedaremos alrededor de unos 68.000, 70.000 dólares más o menos, y que a partir de ahí a lo mejor nos quedaremos un tiempo estancados, como ha ido ocurriendo en varias ocasiones, con algún que otro rebote, y luego con el tiempo volveremos a pumpear. Y es que la gran subida que hemos llegado a tener no tiene ningún tipo de sentido. Fijaros que íbamos casi sin parar de subir desde lo que sería el 2022. Me parece una auténtica locura. O sea, llevamos desde 2022 sin parar de subir. O sea, es lógico que haya algún cambio en la tendencia y que tengamos alguna situación que sea prácticamente diferente. Así que mucho cuidado, porque a momento de ahora se nos ha generado este gap negativo dentro del gráfico de Bitcoin y probablemente ahora tengamos a lo mejor algunas horas más de pequeñas subidas hasta que lleguemos a tocar esos rangos de soporte, perdonar, de resistencias, y que a partir de ahí empecemos a tener esa fuerte caída. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Criptomillonarios todos y cada uno de los días a partir de hoy vais a tener 4 vídeos, 2 de ellos hablando de XRP y otros 2 en donde estaremos hablando del resto del mercado cripto. Puede llegar a ser que estemos hablando, pues como es en este caso, de Bitcoin, puede ser que estemos hablando de alguna que otra altcoin o de alguna noticia en general que haya pasado dentro del criptomercado. Por otro lado, si os sigue gustando todo el tema de XRP y otras criptomonedas y tal, también tenemos el canal de Z Trading en donde seguiremos metiéndole bastante caña. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.